En la época navideña, el jamón despedía calor, las luces tenían una suave luminosidad y todos los miembros de la familia se congregaban alrededor de la extensa mesa de hojuelas que me legó mi madre. Dedique 48 horas a preparar comida. Los frijoles se cocinaron a la perfección, la salsa de naranja estaba caliente y los panés, 2 de nuez, 1 de manzana, reposaban en la mesa detrás de mí, adquiriendo calor como si hubieran experimentado esto cada año en los últimos 30 años. En la esquina más alejada del tablero, como de costumbre, cortaba pedazos de jamón cuando de repente, Maya, mi hija de 19 años, apartó la vista de su teléfono y pronunció en voz alta, lo bastante alto para que todos en la mesa pudieran escuchar. Las personas mayores no deberían ocupar lugar. Se encontraba riendo, no de manera malintencionada, sino más bien como una broma que creía que alegraría a sus vecinos. Y así fue hecho. Unos con nervios, otros con valentía. La madre de Erika, mi hija, simplemente rodó los ojos y siguió tecleando en su móvil como si nada hubiera pasado. ¿Y qué hay de mí? Estoy helado. No tengo motivos para lamentarlo. No la he revisado. No llegué a cuestionarle el significado de sus palabras. Mostró una sonrisa. En ocasiones, el poder del silencio supera ampliamente el impacto de cualquier expresión verbal. Nadie en la mesa tenía conocimiento de ello, ninguno de ellos había tomado un momento para reflexionar sobre el hecho de que cada obsequio debajo de ese resplandeciente árbol de Navidad había sido proporcionado por mí. Los iPads, calzado, obsequios de spa y bolsos de diseñador. Todo el costo de la escuela, hasta el último dólar, se encontraba en una cuenta a mi nombre. Nunca les solicité su agradecimiento, por lo tanto, ellos no estaban al tanto. Jamás les he contado cómo he retirado la mitad de mis ahorros para asegurarle un futuro a Maya. Jamás les he mencionado que en una ocasión la cubrí durante largos periodos de tiempo para que Erika pudiera trabajar por las noches. Lo que le enseñé a leer. Fue una noche llena de lágrimas cuando arribó a la Universidad de California, Los Ángeles. Nadie tenía conocimiento de eso. Sin embargo, en esa noche, cuando mi abuela misma se burló de mi presencia, todo dio un giro. Cuando la observé, no vi a un niño, sino a una mujer que había perdido el rumbo. En ese momento, tomé asiento. En completo silencio. Cogí mi calzado. Cruzando por la entrada principal. Dejé atrás todo, incluso mi dignidad, en esa situación. Sin embargo, desconocían que estaba a punto de explorarlo todo. Antes de empezar, haznos saber en la sección de comentarios desde donde estás observando. Recuerda darle tu aprobación, difundir y suscribirte para disfrutar de más relatos impactantes. Antes de esa noche, habría afirmado que mi existencia rebosaba de plenitud. Sin ser ostentosa, ni impecable, pero sí plena. Mi nombre es Lorraine. Con 65 años de edad, la abuela retirada solía ser el alma de todas las reuniones familiares, desde los cumpleaños hasta las barbacoas en el jardín que nunca llegamos a tener hasta hace poco. Jamás destacaba por tener la voz más potente en el lugar. Jamás aquella que requería ser tomada en cuenta. Sin embargo, siempre fui la presencia invariable. Aquella a la que todos recurrieron cuando las situaciones se complicaron. La narración que compartían para asegurar el correcto funcionamiento de todo. Me encantó de esa manera. Hace 9 años que falleció mi esposo Walter. Enfermedad de tipo oncológico. En menos de medio año, recorrió el camino desde el diagnóstico hasta la despedida. Llevamos 4 décadas juntos en matrimonio. Siempre se aseguraba de que mi coche tuviera combustible y nunca permitía que la parrillada se arruinara. Me llaman Rani, un apodo derivado de Lorraine, y me expresó que logré que la casa se sintiera acogedora. Tras su fallecimiento, me dediqué por completo a la familia. Permaneceré siendo de ayuda. Erika, mi hija, se esforzaba por cargar a Maya por sí misma. El esposo de Maya se marchó cuando ella contaba con 3 años de edad. Estuve viviendo en otro lugar temporalmente. Le expresé que no sería eterno. Hasta lograr sujetar el dispositivo para respirar. 5 años transcurrieron desde entonces. Fui a recoger a Maya a la escuela. Preparé tradiciones navideñas. Le enseñé a leer a esa persona. Durante la noche, mientras Erika cumplía con turnos largos,
Maya se acomodaba sobre mi espalda. Sus dedos se separaban alrededor de mí. No me preocupaba en absoluto. Jamás llevé la puntuación. Al regresar a mi hogar, continué viéndolos diariamente sin falta. El plato dominical era venerado. Preparé pan con pollo, porotos y frutas frescas. Al igual que lo hizo mi madre. ¿Qué hay de la celebración navideña? La Navidad me perteneció. Estuve despierto toda la noche. Un cuchillo sobre la barandilla. En cada cuarto hay una luminaria de piso. Preparé numerosas píldoras. Durante varias semanas, el hogar despedía un aroma dulce a azúcar. Además de hacer obsequios. Provocaba memorias. Escritura a mano en sobres. Fotografías de fondo. Tradiciones personalizadas con el nombre de cada individuo. Sin embargo, llegó un momento en que todo se transformó. La velocidad era muy baja. Prácticamente imperceptible. Como un grifo de agua fría que pasa desapercibido hasta que causa temor. Maya comenzó a rodar los ojos mientras le relataba anécdotas. Erika ya no cuenta con mi colaboración para organizar la celebración de Navidad. Se interrumpió la comunicación. Mi voz no tenía la fuerza habitual. Fue apodado como alguien que valora su autonomía. Le plus el nombre de ser invisible. Sin embargo, continuaba presentándose. Consideré que si continuaba haciendo donaciones, no me olvidarían. No me importaba en absoluto. La prioridad principal era el presupuesto escolar. Maya había dedicado mucho esfuerzo a su labor. Ayuda inmediata. Labor de voluntariado. Reconocimientos por liderazgo. Obtuvo la victoria en todas las competencias. Sin embargo, Erika no tenía los medios para abonar la entrada. Las escuelas mayas abarcaban una amplia gama de temas. Así que di inicio. Me deshice de las monedas antiguas de Walter y cancelé un fondo que destinábamos a viajar. De manera sosegada, sin alardes, redacté un cheque por valor de $42,000 y establecí un contrato individual a mi nombre para los ingresos de Maya. Nadie se tomó la molestia de consultarme. Nadie tenía conocimiento de eso. Simplemente lo realicé. Así es como se manifiesta el amor en mi realidad. Evitar movimientos exagerados. Evita tomar pantalazos de Instagram. Simplemente una renuncia serena y constante. De vez en cuando, me topaba con una imagen de Maya en las plataformas digitales. Dentro de su habitación. Durante un partido de fútbol. En la costa disfrutando de un desayuno en la estación de la primavera. Y su mirada estaba fija en mí. Nunca me mencionó en ninguna publicación. Jamás recibí una llamada de agradecimiento. Sin embargo, eso no era algo que requiriera. Así fue como me lo planteé. Pensé que el amor era algo sin condiciones. Fue en esa noche cuando me percaté de que no habían olvidado mis acciones. Mi identidad había sido olvidada por ellos. Aún visitaron mi hogar en la época navideña debido a que disfrutaban del ambiente acogedor. La gastronomía. Los obsequios. Sin embargo, no soy yo. Mi presencia se había vuelto constante en sus vidas, como un sonido de fondo. A pesar de todo, permanecí con una sonrisa en el rostro. Estuve preparando la comida. Coloqué la mesa con la vajilla de alta calidad. Me ajusté los zapatos de lino preferidos de Maya y hasta preparé un guiso vegetariano en la cocina, ya que ella no consumía carne en ese periodo. Creí que todo eso tenía un propósito. Creí que me observaron. Ahora logro comprenderlo. Pasaron por alto mi presencia. Solamente observaron lo que les proporcioné. Esa fue la última Navidad en la que recibirían regalos que no se habían ganado. Todavía tengo presente la ocasión en que experimenté esa sensación por primera vez. No tuve la oportunidad de escucharlo. No tuve la oportunidad de observarlo. Fue únicamente una sensación que experimenté. La gradual pérdida de consideración. La experiencia fue muy agradable. La suavidad era tal que casi logré convencerme de que no había ocurrido. En el 9º mes del año, la noche llegó tarde. Apenas unos meses antes de la llegada de la Navidad. Me detuve en la residencia de Erika para llevarme un poco de pan de plátano. Recién salido del horno y todavía caliente. Hecha jirones de papel, como solía gustarle a Maya. Por la mañana,
Había mandado un mensaje indicando que regresaría a casa desde la universidad para el fin de semana. Consideré que sería agradable pasar a saludarla brevemente. Al golpearlo, nadie se acercó a la puerta. Sorprendí al escuchar las voces que resonaban dentro, mientras una sonrisa se dibujaba en mi rostro. Después de eso, la puerta se deslizó hacia un lado. Maya se encontraba allí luciendo una camiseta demasiado grande. Con el celular en la mano, al momento de contactar a otra persona. Al verme, su rostro se iluminó brevemente. Al menos eso creí. Después, se mostró de inmediato con desinterés. «Saludos». Con una mano aún sosteniendo su dispositivo móvil, expresó. «Lo único que trajo mi abuela fue pan de plátano». «Qué estilo tan antiguo, ¿verdad?». Con una sonrisa en el rostro, mencionó por teléfono. La amiga al otro extremo también mostró una sonrisa. «Claro que sí, lo tengo presente». Antes de marcharse, Maya me dijo que me dejaría. ¿Qué onda con ese estilo retro? Como si fuera una cinta VHS o un teléfono de disco giratorio. Como si fuera algo recién descubierto. Siempre me regala una sonrisa. Intent disarticularla. Decidí no expresar nada al respecto. Es solo una pequeña broma. Nada más que sarcasmo típico de la etapa adolescente. Partí, envié el pan y comenté, creí que quizás disfrutarías el sabor hogareño. Observó a la persona, le expresó brevemente su agradecimiento de manera distraída y la introdujo en el teléfono como si fuera una tarjeta. No hay muestras de cariño físicas ni interacciones significativas. Permaneció con el teléfono en su mano constantemente. Erika no se encontraba en su hogar. Al parecer, tenía novedades para compartir. Mientras echaba un vistazo en Instagram, Maya hizo referencia a eso de manera informal. Me parece que es la tercera vez que mencionas a ese chico de tu clase de yoga en tus noticias. Expresó su conformidad con gestos de manos, volvió a sonreír. Experimenté la sensación de haber ingresado en la existencia de otra persona. Observando a mi familia como si estuviera tras un cristal. Cuando Maya era niña, solía gritar y salir corriendo hacia la puerta al verme acercarme. Entrelazaba sus brazos alrededor de mis pies mientras exclamaba que mi olor le recordaba al de las galletas. «Abuela». En este momento, apenas interactúo con la mirada. Permanecí sentado durante un rato, tratando de indagar acerca de sus lecciones. Contestó utilizando únicamente palabras sueltas. Continuó diciendo cuando le cuestioné acerca de su profesor. Estuvo bien cuando le consulté por su estado. En realidad, al consultarle si requería algo. La charla era más delicada que una pluma. Después llegó el instante en el que no tenía idea de qué me quedaría. Elogié la elección de su atuendo. Algo sencillo. Maya, ese tono te queda precioso. Ven con tus ojos. Al mirarme, ella expresó con una sonrisa que me sorprendería la cantidad de chicos en la universidad que comparten esa opinión. Creo que debo tener una genética favorable, ¿no es así? No coincidió con las palabras de ella. La forma en que lo expresó fue determinante. Como un rayo en medio de la oscuridad. Como el pilar de la familia al que ella acudía. Al momento de despedirme, ella no me acompañó hasta la puerta. No indagó sobre mi próxima disponibilidad para encontrarnos. Ella simplemente descendió. Con la mirada nuevamente fija en la pantalla. Al dirigirme hacia mi vehículo, me volví para contemplar la vivienda. La misma que colaboré en adquirir con Erika cuando ella estaba sola criando a su hijo y empezando de nuevo. Tengo presente haber pintado esa entrada. Tengo presente haber sembrado los rosales a lo largo de la senda. Recuerdo a un joven maya colaborando conmigo en la limpieza. Interpretando con la voz mientras se pedalea. En este momento, todo era de estilo retro. Al regresar a casa, experimenté una leve punzada en el pecho. Quien produce un ruido de aire gélido. Sin embargo, lo reduje. Tan solo es una joven, pensé para mí mismo. Así son todos los niños de la escuela en la actualidad. No era su deseo. Estoy exagerando mi reacción. Deseaba tener fe en ello, aunque en el fondo, era consciente de que algo había experimentado un cambio. Ya no era una persona a la que se acercaban, sino simplemente alguien a quien observaban.
No se trató únicamente de un instante. Se trató de un deslizamiento que ocurrió de manera gradual. 1000 cortes diminutos pasaron desapercibidos para todos menos para mí. Tras aquella visita en septiembre, me veo indecisa antes de contactar a Erika o escribirle a Maya. Solía mandar mensajes cortos a diario, con pensamientos hacia ti, o al ver algo en el mercado de agricultores que me traía tu recuerdo. Sin embargo, sus contestaciones se tornaban cada vez más concisas y distantes. Con frecuencia, Maya no daba respuesta alguna. En octubre, una mañana, le envié un mensaje a Erika para averiguar si requería algo para la próxima reunión familiar de comida compartida. Pasaron 2 horas antes de que ella redactara su texto. He completado la tarea. No tienes por qué inquietarte. Prefiero no, mamá. Realizar un movimiento pausado, como si estuviera liderando en vez de instruir en la cocina. Decidí no echarle un vistazo. Sin embargo, poco tiempo después, compartí en Facebook una imagen de la celebración veraniega. Mientras sostengo una manzana acaramelada, sonrío debajo de un montón de hojas de color naranja. Me di cuenta de que Erika y Maya habían dado me gusta a todos los posts de esa semana, tanto de personas influyentes como de celebridades, e incluso al disfraz de sus perros como dentistas en Halloween. Ni un solo me gusta, ni una sola interacción en forma de comentario. No me encontraba enojada. Simplemente estaba en un estado de soledad, actuando como si no tuviera presencia alguna en su entorno digital. Durante la época navideña, la situación empeoraba. Se había ofrecido a ser el anfitrión, sin embargo, Erika insistió en que fuera en su lugar en esta ocasión. Expresó que no era conveniente esforzarse en exceso, aunque captó el mensaje implícito. Se encontraba en proceso de construcción. Una receta que solían disfrutar pero optaron por no preparar más. A pesar de todo, me presenté con mi reconocida cazuela de batatas, la cual está cubierta con una capa de azúcar rojo desmenuzado, que todos empleaban en la contienda. Llevaba puesto mi mejor cardigan verde esmeralda, aquel que Walter solía elogiar por resaltar mis ojos. Al ingresar, nadie se dignó a dirigirme siquiera una mirada. En la cocina se encontraba Erika junto a su reciente pareja, Chase, un hombre con ideas firmes y una amplia sonrisa. Mientras Maya preparaba la mesa, no vino a ayudarme. Gritaba sin parar mientras daba vueltas con su teléfono entre los dedos. Al sentarnos a la mesa, nadie hizo referencia a la olla. La patata dulce de Chase fue realzada con un acompañamiento, mientras que la tienda de Erika adquirió chutney de naranja. Al ofrecerle la gracia, Erika no tardó en proponer que comiéramos antes de que la comida se enfriara. Experimenté una sensación de encogimiento mientras estaba sentado. Durante la cena, Maya dedicaba la mayor parte de la conversación a comentar sobre su participación en una conferencia de liderazgo, mencionando cómo estaba ampliando su red de contactos con posibles futuros directores ejecutivos. Chase se reía a carcajadas después de escuchar mi chiste acerca de cómo los adultos mayores no disfrutan de TikTok. Mostrando una sonrisa cortés. Sin embargo, en mi interior, me estaba alejando hacia una versión de mí misma que apenas logro reconocer. Serena precavida imperceptible. Tras la cena, mientras los demás se acomodaban con una copa de vino viendo el partido de fútbol, me quedé en la cocina lavando los platos en soledad. No recibí asistencia de nadie. Al dejar un plato, este se rompió. Ni siquiera echó un vistazo a su reflejo en el espejo Erika. Déjalo estar, mamá. Expresó con furia. No representa una dificultad importante. Me senté con las manos temblando para quitarles la piel a los plátanos. Mis pies se doblaron, mientras mis ojos expresaban incomodidad. A pesar de ello, nadie cambió de posición. Comencé a experimentar una sensación de desorientación en el entorno que contribuí a crear. Como si fuera aceptada pero no valorada. Al día siguiente, al despertar, vi que mi celular estaba repleto de ofertas del Viernes Negro. Examiné detenidamente las indicaciones sobre los artículos solicitados por Maya. Silenciar los auriculares, un bolso de marca y entradas para un concierto. Comencé a elaborar un inventario de obsequios para adquirir para cada persona, tal y como solía hacerlo. Sin embargo, en esta ocasión decidí detenerme.
¿Qué ofrecía a las personas que ya no me tenían presente? El amor no se trata de intercambios comerciales. No precisa bakelu agradeceran. Sin embargo, requería encontrarle sentido. Quería experimentar la sensación de que me preocupaba algo. Ni mis tazas, ni mi dinero, ni el espacio que ocupé en una fotografía. Conforme transcurrieron los días, esa sensación de vacío comenzó a manifestarse en sitios que no podía pasar por alto. ¿Y cómo logró que dejara de fumar mientras cocinaba? ¿Cuánto tiempo necesité para levantarme de la cama? Ahora, las imágenes que solía imprimir y ensamblar están amontonadas en mi escritorio. Hasta mi jardín, que solía ser motivo de orgullo, comenzó a elevarse. Olvidé regar la planta durante una semana. Las rosas adquirían un tono rojizo en los extremos. El río fluía suavemente. La vivienda parecía tener conocimiento de mi presencia suspendida en el aire. Así se experimenta cuando te borran poco a poco. Sin haber levantado la voz, sin haber agredido. Nada más que no se puede ver. No me encontraba molesto. No me encontraba en un estado de desesperación. Se encontraba desvaneciéndose. Pasó desapercibido por todos. La Navidad se presentó, como era costumbre. Llamas suaves resplandeciendo a través de las ventanas. En el ambiente se percibe el aroma de canela y arroz. La música de mi viejo equipo de sonido suena con la canción Oh Holy Night de Nat King Cole. Desde las 5 de la mañana, estuve deshuesando el jamón y colocando lápices de linares en las poinsettias. El hogar irradiaba calidez y amplitud. Cada cuerno resplandecía con luz propia. Cada platillo estaba dispuesto con un propósito. Hasta coloqué la silla de malla con un pequeño adorno encantador que había hallado en una botella unos meses atrás. Una joya plateada, fina, con una diminuta letra M grabada en su superficie. Cubrí con plástico y deslicé debajo de su calzado. Deseaba que la noche tuviera un toque especial. Anhelaba con todas mis fuerzas volver a experimentar la sensación de ser notada. Siempre llegan con retraso, como es costumbre. Maya llegó en primer lugar, luego vinieron Erika y Chase. Erika se disculpó con su madre, expresando su arrepentimiento. El caos reinaba en las calles debido al congestionamiento vehicular. Evitar revisar constantemente el móvil. Maya chocó su vaso con el mío. «Epa». Lanzó su zapato sobre el reposabrazos de mi silla como si fuera un objeto cualquiera. Decidí que todo estaba en orden. Llevé los platos, intercambiaron sus números de teléfono, iluminé las lámparas sobre la mesa. Pasó desapercibido. La cena dio inicio. Corté el jamón, serví los platos y traté de mantener la charla en marcha. Consulté a Maya acerca de sus evaluaciones finales. Mencionó que estaban bien y continuó buscando más papas sin mirar a los ojos. Asistí a mi curso de estadística y saqué una calificación de sobresaliente. «Excelente trabajo, mi amor». Con una sonrisa en los labios, expresé. Según él, siempre has heredado la habilidad de tu abuelo para los números. Considero que se trata principalmente de la ética laboral en lugar de la genética. En ese momento, Chase se cansó. «Lorraine, aún estás redactando boletos, ¿cierto? Tal vez Maya pueda asistirte con la solución de la plataforma digital bancaria en el transcurso de este año». Risas durante la comida. Una sonrisa se dibujó en el rostro de Erika. Hasta Maya esbozó una sonrisa. Logré fingir una risa de manera exitosa. «Gracias». Pero lo más desafiante aún estaba por llegar. Al finalizar la clase principal, salí a comprar el pan y al volver al cuarto con bandejas de desayuno, justo a tiempo para escuchar a Maya expresar: «No hay que dar cabida a los ancianos. Aunque a veces actúan sin pudor, en ocasiones ni siquiera son conscientes de que están avanzando un poco en esa dirección». Detuve mi marcha en la entrada. Las palabras permanecieron en ese lugar. Tan ligero como el aire y tan denso como el hielo. Fue escuchado por todos. No recibió ninguna corrección. Erika cogió su copa de vino y guardó silencio. Chase se cansó de la situación. Observé a Maya, con su rostro radiante y seguro, riendo como si acabara de pronunciar algo muy astuto. En ese instante, no experimenté dolor. Experimenté una sensación de exclusión. Coloqué los platos en la mesa en silencio.
Entré en la habitación. Permanecí acostado en la cama, observando a través de la ventana la oscuridad que cubría el jardín. Mi pensamiento se quedó atrapado en el cristal. Una mujer fatigada, con atributos impecables, viste un ajustado traje rojo y tiene los ojos bien abiertos. Buscaba a una persona, a cualquier persona, que me acompañara, que me dijera, «Madre, eso estuvo mal», o «Madre, no era esa mi intención», pero nadie se acercó. Sin indicaciones, sin excusas, sin nadie pronunciando mi nombre. Después de secarme las manos con un pañuelo, regresé a la habitación y contemplé la mesa que solía ser tan acogedora. No derramé lágrimas, no elevé la voz, simplemente mostré una sonrisa. La clase de sonrisa que las mujeres muestran después de haber sufrido heridas en repetidas ocasiones, demostrando que han aprendido a ocultar el sufrimiento con modestia. «Perdóneme», murmuré con delicadeza. «Dejé algo dentro del coche». Gritaron y perdieron la concentración. Ni siquiera se puso de pie Erika. Maya estaba en plena comunicación a través de mensajes. Me dirigí hacia la sala, tomé mi bolso y mi vestido, y salí discretamente por la puerta principal. El frío viento impactó mi rostro con fuerza, como un muro implacable y refrescante. Me dirigí hacia mi vehículo en completo silencio. No había ninguna voz que me acompañara. Nadie se interesó por mi destino. Mientras buscaba algo en mi bolso, mi mano rozó el sobre que iba a entregarle a Maya después de desayunar. Una revisión final, lo suficientemente amplia para pagar la matrícula de primavera y los materiales de estudio. Saqué la pieza afuera, la sostuve con mis manos y la partí por la mitad. En la sala, debajo de las brillantes luces suspendidas y la nevada, la destrocé en pedazos. No es por ansiedad, sino por tener las ideas claras. Había entregado completamente. Mi tiempo, mi dinero, mis memorias, mi espacio. Sin embargo, lo único que recibí a cambio fue el vacío del silencio. Esa noche no regresé. Ninguna persona envió mensajes, ni tampoco se recibieron llamadas. Consideré que Erika podría revisar. Quizá Maya se diera cuenta de que no había regresado a desayunar. Sin embargo, mi celular se quedó en silencio. Ayer por la noche, a las 11:48 de la noche, me llegó un mensaje de un grupo en el chat familiar. «Mamá, agradezco el desayuno que preparaste, Erika». La experiencia fue maravillosa en todos los sentidos. Mi corazón late por ti. Maya incluyó un obsequio de una canela de baile en la fiesta. Así concluyó todo. En la oficina me encontraba, sola, aún luciendo el vestido rojo que me había puesto temprano, observando el mensaje resplandeciente. No se había extraviado en absoluto. En realidad, no. Mi ausencia no generaba preocupación. Resultó ser muy útil. Observé a mi alrededor en mi hogar. En la habitación de invitados, aún se encontraban hojas recién cortadas y un palo de canela listo para recibir a Maya. Había un montón de zapatillas en la mantilla. La pulsera de devoción permanecía debajo de su holgado suéter en la mesa. Los panecillos reposaban sin ser perturbados, mientras que los obsequios, cuidadosamente envueltos, etiquetados con mi caligrafía más elegante, permanecían aún debajo del abeto. Dejé todo tal cual y me retiré a descansar. Sin embargo, no pude conciliar el sueño. No, ya que me encontraba en un estado de tristeza. No, algo que vaya más allá. Experimenté la sensación de que el suelo debajo de mi existencia había cambiado ligeramente. A pesar de que todo seguía igual en apariencia, nada se percibía de la misma manera. Como si, al fin, hubiese reconocido una verdad que llevaba años clamando en mi interior. Ya no formaba parte del núcleo familiar. Se desempeñaba como vigilante del sitio. Una silueta en segundo plano en imágenes que casi nunca se llegaban a imprimir. En caso de que me marchara de verdad, se adaptarían. Absorberían el silencio a su alrededor y seguirían adelante. Al día siguiente, al despertar, me preparé una taza de té y me senté en la mesa de la cocina, contemplando la nieve en el jardín. Era precioso, tranquilo, impecable y sin ruido. Así me mostré, algo que no hacía desde hacía bastante tiempo. La tristeza tiene algo peculiar cuando busca ser reconocida. Había guardado en secreto mi tristeza. Basta de aguardar por llamadas,
de estar pendiente de los me gusta, de limitarse a los límites de sus vidas, anhelando ser incluido. Tomé una determinación esta mañana. Dejaría de frecuentar lugares donde solo me soportaban. Los presentes los coloqué en una amplia bolsa, incluyendo cada anillo, cadera y herramienta que Maya había solicitado. Coloqué el sobre con la recompensa dentro de la misma bolsa. Después, coloqué todo en mi baúl y regresé a casa contando cada uno de los cuentos. Sin complicaciones, sin formalidades. Realizar únicamente movimientos sin hacer ruido. Tras la apertura de la cuenta bancaria, me reuní con el director de la sucursal para finalizar la transacción de financiamiento para la institución educativa que había establecido en honor a Maya. Solicitó un cheque de los fondos para saldar la totalidad y lo depositó en mi cuenta. El letrado me consultó si deseaba notificar al receptor de la modificación. Cuando me sonríe, siento remordimiento. No, pienso que ella se dará cuenta. Aquella noche, serví una copa de vino tinto y me senté junto a la chimenea con un libro que no había tenido la oportunidad de leer en todo el tiempo pasado. Detrás de mí, las luces del árbol se rompieron con delicadeza, irradiando un resplandor de celebración. No me tomé nada en serio. No celebraba la Navidad. Aún sentía amor por él. No le gustaba cómo había cambiado. Al siguiente semana, le envié un mensaje a Erika. Saludos, estimada. Decidí tomarme un breve receso de las reuniones familiares por un tiempo. Me encuentro en buen estado. Simplemente dedicándome a reflexionar un poco. Deseo que tanto tú como Maya se encuentren en buen estado. No obtuvo respuesta. Esa jornada no fue la indicada. No era el que venía después. Sin embargo, el dolor ya no estaba presente. No tenía ninguna expectativa. Acabo de concluir la perforación para una audiencia que nunca apartaba la vista de sus dispositivos móviles. Transcurrieron los días de manera tranquila. Recorrí el parque, preparé la comida exclusivamente para mí y comencé a redactar en un libro que había descuidado por mucho tiempo. Comencé a reconectarme con la mujer que solía ser, antes de convertirme en el pilar de apoyo para los demás. No me encontraba molesta. Fue eso lo que más me impactó. Tan solo tenía la certeza de que estaba preparado para solicitar que fuera relevante. Hay individuos que abandonan su cuarto cerrando las puertas con fuerza. Algunas personas, como yo, se marchan de manera tan silenciosa que el eco que dejan a su paso resulta más impactante que cualquier palabra que hayan pronunciado. Esa noche no me ausenté. Decidí retirarme simplemente. Experimenté nuevamente la sensación de tranquilidad al escuchar un suave sonido, algo que no sentía desde hace bastante tiempo. Siempre disfruté mucho de la semana posterior a la celebración de la Navidad. Antes solía estar repleto de suaves dibujos, excelentes lecturas y mañanas serenas y desafiantes. Sin embargo, en este año, la sensación de silencio fue más abrumadora de lo común. Muy compacto. Imborrable en la memoria. Nadie se acercó en años a ese lugar. No hubo ninguna llamada. Se cerró la entrada principal. Los zapatos de los visitantes en la entrada no fueron manipulados. Hasta la nieve en el exterior parecía despiadada. Sin magia, sin amabilidad. Solo temperaturas bajas. El silencio fue lo que acabó conmigo. No es el individuo que trae tranquilidad, sino aquel que provoca que las paredes parezcan que se están acercando. Esa mañana me encontré frente a la habitación desocupada. El lugar donde Maya solía descansar por las noches. Mihaly completamente halada. Al final del suelo, su cintura preferida seguía suelta. En la mesa permanece una diminuta lámpara de cerámica con la figura de un gato. Durante todo este tiempo, la había cuidado. Di un paseo, me senté en el borde de la cama y contemplé la imagen del vestido en el armario. Con solo 8 años, Maya gritaba mientras sostenía un trofeo con el nombre de B, demostrando su inteligencia y determinación. Fui yo quien imprimió esa foto. Desembolsé un adicional por el tono más blanco en el acabado con el fin de evitar que perdiera intensidad. Tomé la pieza y coloqué mi dedo sobre el cristal. No lograba comprender el lugar de donde la había extraviado. ¿Ocurrió de manera progresiva? ¿Era una ocasión que debí presenciar? ¿Alguna elección que debía hacer?
¿Tal vez nunca fui verdaderamente reconocido desde el principio? Esa idea me destrozó por completo. Ya no se trataba únicamente de Maya. La historia trataba de mí. En relación a todas las maneras en las que podría haber sido limitado a servir. Había dedicado mucho de mi tiempo, dinero y cariño sin esperar nada concreto a cambio. Debido a mi falta de conocimiento sobre el tema. Mi valentía se basaba en lo práctico. La mujer que se presentó era yo. Aquella dama que llevó pan adicional, cubrió la factura de la luz cuando Erika no pudo, siempre está al tanto de las fechas de cumpleaños y se encargó de la limpieza una vez que todos se marcharon. Esa era mi forma de ser. La función que desempeño. Cuando ya nadie requería de mi ayuda, me puse a disposición. Carecía de un objetivo. No hay espectadores. Sin amplitud. Aquella noche, tomé los antiguos álbumes de fotografías. Los que expuse no son los correctos. Los auténticos. Las fotografías escolares, las tarjetas del Día de la Madre, los dibujos con crayones y las recetas de fiestas de cumpleaños que he comprado, pero nunca han sido valorados. Hoja tras hoja, observaba mis propias manos en cada memoria. Tomando la mano de Maya mientras preparaba papas, cortando el pastel navideño de Erika y mostrándole a Walter cómo utilizar el nuevo horno de microondas. Se encontraba en ese lugar. En todas partes. Sin embargo, su lugar era siempre detrás de la lente. Siempre al lado de la olla. Siempre en lo más profundo. Finalicé la compilación de fotos. Mis ojos sufrieron una irritación intensa. Esa noche no pude conciliar el sueño. Recorrí la casa en silencio, rozando los recuerdos como si fueran rocas. La vivienda resultaba excesivamente espaciosa, sumamente apacible y rebosante de cariño. Ninguna persona mostró la cortesía de regresar. Por la mañana, traté de destacar. Miré afuera y decidí dar un paseo por el parque. Consideré que quizás el aire despejaría mis pensamientos, sin embargo, en cada rincón al que dirigía la mirada, observaba familias disfrutando, parejas entrelazando sus manos, niños jugando felices, mientras yo permanecía como un espectador solitario. Me encontraba sentado en una mesa helada debajo de un hermoso árbol, observando cómo la nieve se acumulaba en mis zapatos. De repente, al ver mi aliento convertido en diminutas nubes, experimenté por vez primera la sensación de la vejez. No de la forma en que la gente se refiere cuando hacen bromas sobre tener pies de más. Me refiero a una edad bastante avanzada. Inadvertible. Sin malicia. Es perturbador. Reflexioné sobre las palabras de Maya. Las personas de edad avanzada no deberían ocupar lugar. Durante un instante desgarrador, deposité mi confianza en ella. Pensé que iba en dirección correcta. Se encontraban desorientados en sus caminos. La mejor opción era reducirse, desvanecerse y desaparecer por completo. Permanecí en la mesa hasta que mis dedos se cansaron, hasta que mi té y la bolsa de viaje se enfriaron. Observé el panorama nevado y me cuestioné si eso era todo lo que había. Si esta situación fuera un reflejo de la vida real. Ingenuo. Ingenuo. Regresé a mi hogar, limpié mi calzado y me detuve frente al espejo. La mujer que me observaba me percibía como diminuta. Me pareció más diminuta de lo que tenía en mente. Unas cejas más marcadas. Los ojos más tiernos. Con la espalda arqueada hacia adentro, como si temiera ocupar lugar. Fue en ese instante. Evita levantar la voz. Evitar mostrar el cuerpo sin ropa. Solo calma. Alcanzó la profundidad de su ser. Deja de fingir. Ya no más haciendo donaciones. Ya no quiero seguir esperando a que reconozcan quién solía ser. Fue un momento lleno de tristeza. No es por la ausencia de ellos, sino por la falta de conexión conmigo mismo. Había fallecido. Nadie se percató de mi ausencia. Ni siquiera notaron que me había marchado. Ocurrió en la celebración del Año Nuevo. No tenía previsto realizar ninguna actividad. No había tenido la oportunidad de poner el árbol de Navidad todavía. Permanecía en la esquina de la habitación. Hubo una disminución en la iluminación y algunos adornos sufrieron daños leves. Como si también se le hubiera pasado por alto. La temperatura era abrasadora. No era por preocupación,
sino porque mis manos requerían ocuparse en algo. Caminaba sin rumbo por la habitación, moviéndome con calma. Al llegar junto a la vieja estantería de libros cerca de la chimenea, observé que la parte superior de la estantería había acumulado una delgada capa de hielo. Tomé una escoba y comencé a barrer una cadera. Fue en ese momento cuando la descubrí. Un diminuto sobre de color amarillo, ubicado entre dos colecciones de fotografías. Al instante identifiqué la caligrafía. De color verde, con líneas nítidas y una ligera textura crujiente en la parte posterior. Walter, el nombre de pila. La respiración se me quedó atrapada en la garganta. Hacía años que no veía su forma de escribir. Tomé asiento en el extremo del sofá, tomando el sobre con cuidado, como si estuviera a punto de romperse entre mis dedos. En la parte delantera, solo se podía leer para Rani, en caso de que necesites recordar. Ese era mi nombre. Lluvioso. Expresó que mi voz recordaba a una bella mañana temprano en primavera. Con cuidado, fui abriendo la puerta, poniendo toda mi atención en el contenido de la carta. La fecha de la carta es el 26 de diciembre de 1998, la última Navidad que pasaron juntos con la madre de Maya, el año en que nació la niña. Las palabras que me dijo volvieron a mi mente como una suave brisa. Si estás leyendo este mensaje, supongo que te encuentras desorientada, Rani. Siempre estás pendiente de los demás. La comida, las costumbres, los detalles imperceptibles que pasan desapercibidos hasta que dejan de ocurrir. Sin embargo, es importante que tengas presente algo. Te preocupan. Aunque sean olvidados. Aun cuando se desarrollan, se elevan y te consideran desafortunado. Te preocupan. Tú representas la base de todo. En ocasiones, es necesario atender a las raíces. Sin ellas, todo se desmorona. Has dedicado gran parte de tu vida a esta familia. En algún momento, es posible que experimentes la sensación de haber sido perjudicado. Como si a nadie le importaran tus relatos. Imagínate en el papel de madre soltera o madre soltera. Siempre estás acompañado de algo o alguien. Tú eres la causa de que nuestra hija haya atravesado su periodo más difícil. Tú eres quien determinará el futuro que le espera a Maya. Tú eres el pilar que ha enseñado a esta familia el verdadero significado de la amistad. Si en algún momento te hallas en una situación en la que pareciera que has perdido tu esencia, regresa a tu ser. Dale una oportunidad a esta canción. Manton present to Valia. Aunque los demás puedan olvidar, yo siempre recordaré. Y tengo la certeza de que en el futuro, también se lo harán saber. Mi amor por ti, Walter, es eterno. No me puse a llorar enseguida. Repasé el texto una y otra vez, hasta que pude imaginar su voz recitando cada frase. Después, dirigí la carta hacia mi corazón y permití que las lágrimas se deslizaran. Sin embargo, las lágrimas no pertenecían a ese parque helado. Evita tener pensamientos de estar solo o ser rechazado. Las lágrimas que brotaban de sus ojos eran tibias y puras. En ese instante, algo en mi interior se agitaba. No la esperanza de forma precisa. Algo con menos ruido, de mayor antigüedad y con una profundidad mayor. Recuerdo quién fui antes de que el silencio se impusiera. Antes de que pudiera volverse invisible. Fui la destinataria de las cartas de Walter. La dama que mantenía unidas a las familias, que protegía a los bebés durante las tormentas, que cumplía con los impuestos con elegancia. Surgió en momentos en que los demás no estaban presentes. Fui mucho más que la abuela abandonada de alguien. Mi labor era la de edificar, proteger relatos y garantizar la seguridad. Simplemente porque no lo presenciaron, no implicaba que dejara de ser cierto. El martes siguiente, doblé con delicadeza la carta y la coloqué en la parte superior de la mesita de noche. Después preparé una infusión, la de calidad, con limón recién cortado y un poco de azúcar, y me senté junto a la ventana disfrutando de los rayos de sol que se colaban por los cristales. Después de semanas, finalmente experimenté una sensación distinta en mi hogar. Experimenté una sensación de autenticidad y presencia una vez más. Estuve aguardando su retorno y que me tomaran en cuenta, aunque quizás la realidad era que debía volver a conectarme conmigo misma en primer lugar. Aquella carta no solamente representaba un recuerdo,
sino que también era fundamental. Una puerta se había abierto, no era larga, pero sí lo suficiente para permitir la entrada de luz y para que yo pudiera pasar. Tenía la certeza profunda de que esto marcaba el inicio de algo. Al amanecer del día siguiente, al descubrir la carta de Walter, me desperté antes de que saliera el sol, no por obligación, sino por deseo propio. No pude consultar mi teléfono para ver el chat familiar ni revisar las fotos que me enviaron. Abrí las ventanas, preparé mi café preferido y observé cómo la tenue luz se filtraba a través del gélido paisaje. Experimentaba la sensación de que algo en mi interior aguardaba la llegada de esa carta, anhelando la autorización para dejar de menguar. Al llegar, me puse una camiseta abrigada, ajusté la parte de atrás y me dirigí hacia el jardín. Los rosales del bosque estaban áridos y gélidos, las sábanas aterciopeladas, solo había toros y recuerdos. Permanecía en ese lugar con las manos dentro de los bolsillos, evocando la cantidad de veranos que dediqué cuidando esas rosas, apostando por su florecimiento. El Maya se ubicaba a mi lado con su bolígrafo de agua de plástico, intentando colaborar, aunque en su mayoría solo causaba caos. Su apodo era el cultivador de hermosas flores. Expresé en voz alta lo que pensaba, simplemente para volver a escuchar las palabras. Experto en el arte floral. El resplandor del frío sobre las flores era evidente, y por primera vez en bastante tiempo, la presencia de la muerte no se hizo notar ante mí. Observé el receso, un periodo aguardando la llegada del verano, y me percaté de que esa era la misma situación en la que me encontraba. Había llegado a combinar bajo la carga del rechazo, pensando que si no me encontraba en una situación de necesidad, carecía de valentía. Sin embargo, mientras estaba en esa quietud gélida, empecé a percibir algo distinto. Tal vez este periodo de pasar desapercibido no marcó el desenlace de mi relato. Tal vez la causa fue el piso. Esa tarde, me encontraba en la mesa de la cocina con un cuaderno y un bolígrafo, sin pantalones y sin que nada me distraiga. Agrega una pregunta sencilla al final de la hoja. ¿Cuál sería mi identidad sin su presencia? Sin sentir vergüenza ni odio, sino más bien con interés. Durante las siguientes 2 horas, estaré redactando. Como madre, lectora y jardinera, recorrí el país en autobús con mi hijo y una caja llena de libros de la biblioteca para apoyar a Erika en sus comienzos. Pasé toda la noche tejiendo nuevamente el patrón del unicornio de Maya. Después de 4 décadas formando parte de un BEA, he aprendido a vivir en soledad. Como mujer, alguna vez anhelé plasmar mis recuerdos en un libro, pero lamentablemente nunca lo materialicé. Observé el listado. Aunque no fue extenso, sí fue veraz. Después de mucho tiempo, experimenté un sentimiento de orgullo por mi identidad, independiente de lo que ofrecía a los demás. Preparé la cena esa noche exclusivamente para mí. Nadie más que yo. Sin sobres, nada del frigorífico. Coloqué los cubiertos en la mesa, encendí una lámpara y tomé una copa de vino. No por falta de espectadores, sino por mi determinación. Fue como experimentar una revolución en miniatura. Tras la cena, saqué del armario una caja que llevaba años sin abrir. En el interior se encontraban los antiguos recibos de pago, unos guantes para hacer cuerdas que nunca completé y un cinturón lleno de ideas para libros. Le di la vuelta. Un título me observó en mi propia creación de texto. La joven callada, relatos que nadie solicita. Deja que tu risa se escuche. Se me había olvidado por completo, pero ahora la frase me impactó de manera distinta. Relatos que nadie solicita. Poseía una gran cantidad de las mismas. Tal vez ya era el momento de que alguien les prestara atención. Aunque fuera solo yo esa persona. A la mañana siguiente, saqué mi portátil, redacté un archivo y empecé a redactar. Al principio, las palabras carecían de refinamiento, pero pertenecían a mí. Cada día añadía un poquito extra. Unas veces se trataba de la historia de Walter y en otras ocasiones era una reflexión sobre la maternidad. En ocasiones solía abordar temas como la ausencia de sonido, el paso de los años o la expresión de tristeza. Sin embargo, lo que más me impactó fue la sensación de plenitud que experimentaba al hacerlo. No fue porque estaba creando algo, sino porque estaba reintroduciendo algo. Maya aún no se había comunicado. Erika no había verificado.
El silencio permanecía inalterado. Sin embargo, allí estaba. No imaginaba que iba a recibir su aprobación. Después de tanto tiempo, me esforcé por ser de ayuda, ser requerida, ser indispensable. En ese momento, me encontraba solo. Y eso bastaba. No requería ocupar un lugar en la mesa para mostrar que aún era importante. Acababa de terminar de fabricar un mueble diferente. De manera sosegada, con calma. En esta ocasión, tan solo se encontraba disponible un asiento. La silla que me pertenece. Una ventaja de ser menospreciada es que nadie anticipa tu llegada. Durante los días posteriores a despertar, ese pensamiento se mantuvo latente en mi mente. No he comunicado ninguna de las modificaciones. No redacté ninguna carta enojada ni mandé ningún mensaje exagerado por Internet. Jamás había seguido ese rumbo. Su intención no era buscar revancha. Buscaba una solución. Según mis condiciones. Se procedió a recuperar el dominio de lo que se había entregado con tanta generosidad. Comencé con la inversión en la institución educativa. A pesar de haber roto el último cheque en Navidad, todavía quedaba una cantidad adecuada en el acuerdo. Durante varios años, había ido formando gradualmente ese capital. Cheques de cumpleaños sin cobrar, bonos de jubilación sin utilizar, fragmentos olvidados desde la época en que Maya aún usaba pañales y coletas. Tras concretar el trato, inicié uno nuevo. En esta ocasión, no en representación de Maya. En esta ocasión, la entidad receptora fue una organización comunitaria de ámbito local que brindaba educación a alumnos que eran los primeros de su familia en asistir a la universidad, menores con aspiraciones y sin redes de apoyo. El líder de la organización poseía una mirada apacible y una voz serena al cuestionar si había alguna persona que quisiéramos homenajear a través del fondo en memoria. Le devolví la sonrisa y asentí con la cabeza. El esposo de la usuaria se llama Walter. Siempre he pensado que la enseñanza es como plantar una semilla, no simplemente una transacción. Al despedirme de mi trabajo, llevaba conmigo una carta de agradecimiento escrita a mano y una sensación reconfortante que no experimentaba desde hacía meses. No era cuestión de desesperación. Se pretendía hacer valer una meta. Después llegaron los obsequios. Después de repartir todos los regalos navideños, decidí donar el dinero que había reunido a la biblioteca infantil de la comunidad, donde solía ser voluntaria antes de que las obligaciones económicas de Maya me llevaran a otro camino. Al ir a la biblioteca infantil, Nora me recibió con la calidez de un amigo de toda la vida. Ella comunicó que te habíamos extraviado. Todavía se menciona entre los niños la cabeza de pirata que tenías en Storytime. Fui a la biblioteca con ayuda económica y encontré que muchas mesas estaban sin ocupar y los lápices de colores estaban tan desgastados que parecían nubes. Tomé nota mental de todo lo que requerían de manera tranquila. Después de transcurrida esa semana, realicé una contribución. La velocidad no fue la adecuada. Lo necesario para adquirir libros recientes, materiales de arte y calzado abrigado para el rincón de lectura. Decidí ofrecerme como voluntario nuevamente. Las tardes de los martes, al estilo de épocas pasadas. El espacio me recibió de nuevo como si nunca me hubiera ido. Nadie se interesó por lo que había sido modificado. No le di ninguna explicación. Esa fue la muestra de la importancia del silencio. Me permitió libertad de movimiento sin ser observado, para crear algo sin depender de la aceptación de los demás. En mi hogar, proseguí redactando. El hallazgo del proyecto de memoria, conocido como la Dama Serena, se desarrolló a medida que avanzaba el día. Cada vez que redactaba una página, me alejaba más de la oscuridad en la que había estado sumida y me acercaba más a la mujer que solía ser. Durante largos años, he escrito acerca del país de Erika en tiempos de calma. Acerca de la gradual desviación de Walter y su persistente elegancia. En relación a descubrir fortaleza en la soledad. Redacté acerca de Maya. Con el propósito de comprender en lugar de causar daño. La crueldad con la que actuó le causó un dolor muy intenso. Al observarla desde la perspectiva de la narrativa, más allá del sufrimiento, pude percatarme de un aspecto crucial. Maya no tenía malas intenciones. Sin duda, actuaba de forma impulsiva y centrada en sí misma. Por supuesto, sin duda alguna.
Sin embargo, también era el resultado de una sociedad que le inculcó que la edad no tenía importancia. Consideraba que el amor apacible carecía de la misma importancia que la pasión deslumbrante. A pesar de no haber sido una excusa, ella dio una explicación. Comprenderla no alteró mis límites, pero me liberó de la sensación de vacío. No sentía aversión hacia ella. Ya no le concedía más autoridad para determinar mi valía. Mientras ordenaba los documentos en mi habitación una tarde, me topé con el suceso en mi hogar. En la fila, mi nombre resaltaba en una tipografía oscura. Estoy sola. Me invadió una ola de satisfacción. Este hogar fue construido por mí. He realizado el pago por mi cuenta. Bajo esta misma cubierta, he manejado largos años de amor, comidas y memorias. Fue entonces cuando comprendí que no era necesario alejarme para seguir formando parte de sus vidas. Redacté un mensaje para la persona que acaba de ingresar a esta sala. No es por desgracia, sino por tranquilidad. Por lo tanto, procedí a sustituir los sistemas de seguridad. Con calma. Sin alarts. No era por miedo a alguien, sino por su carácter simbólico. En una ocasión, una dama entregó sus llaves sin reservas, confiando en que serían valoradas con aprecio. En este momento las sostiene con delicadeza. Aquí no había un ambiente familiar. Se convertía en un lugar sagrado. Solo aquellos que reconocieran su valía serían recibidos de nuevo con los brazos abiertos. No ocurrió todo de golpe. Sin prisa, de manera casi inadvertida, la sensación de peso en la habitación comenzó a transformarse. En esta ocasión, la responsabilidad no recaía únicamente sobre mí. Todo comenzó con Erika. Mientras Nora y ella organizaban libros ilustrados en la biblioteca un martes por la tarde, recibió una llamada relacionada con la semana de lectura en voz alta. Escuché el timbre de mi celular desde el bolso. Observé cómo su nombre resplandecía en el monitor. No se realizó la llamada. No hay ningún mensaje. No regresé la llamada. No es por desgracia, sino por tener las ideas más claras. En caso de requerir algo con prontitud, haría otro intento. De lo contrario, no me habría dedicado a buscar temas de conversación. Pasaron 4 días sin que volviera a llamar. Al llegar a hacerlo, ocurrió el martes de la semana. Mientras me encontraba en el jardín, eliminaba algunas ramas secas de mis arbustos de rosas. Con la llegada del invierno, los brotes verdes comenzaban a asomar entre las semillas de color rojo. La vida volvía poco a poco, paso a paso. Contesté mientras frotaba mis guantes en mi traje. Saludos, madre mía. Con un tono de urgencia, expresó. ¿Qué tal estás? ¿Te ha resultado complicado contactar? Contesté de forma sencilla que había estado muy ocupado. Hizo una breve pausa. Me gustaría examinarte. Te perdimos durante la celebración del desayuno de Año Nuevo. No tenía conocimiento de que había sido incluido en la invitación. Por un instante, eso lo dejó sin palabras. De acuerdo, expresó la mujer. Maya comentó que en los últimos tiempos te has mostrado distante. Se encuentra desorientada. Estuvo a punto de soltar una carcajada. Me encuentro en un estado de desconcierto. Afirmé con calma que así era. Sin embargo, me figuro que es la primera ocasión en la que ella se ve en la necesidad de indagar acerca de mis pensamientos. La charla tomó otro rumbo a partir de ese momento. No se produjo ningún enfrentamiento, solo experimenté una leve incomodidad en su área y una sensación tranquila en la mía. Sin embargo, algo había experimentado un cambio. Durante muchos años, he contado con el tiempo necesario para simplificar las tareas. Me he encargado de limpiar todos los rincones. Cada tensión ha sido aliviada por mí. Decido permitir que la maravilla se quede. No he ocupado el vacío con palabras. No la salvé de la incomodidad de tener que analizar su propia conducta. ¿Por qué reina esta ausencia de sonidos? Su voz resonó por encima de cualquier término que pudiera haber utilizado. A la semana siguiente, Erika se presentó en mi casa sin previo aviso. Preparé unas barras de limón para llevar a la biblioteca en el día de agradecimiento a los voluntarios. Se encontraba en la pared con una amplia sonrisa y sosteniendo una caja de provisiones. Propuso preparar un almuerzo juntos, pensé.
Permanecí en la entrada sin cambiar de lugar. ¿Cuál es la razón de esto en este momento? Le cuestioné. No asistió. Parece que me he percatado de su ausencia. No se encontraba en buen estado. Derramé lágrimas, pero no emitió palabra alguna. Ingresó en el interior. Aunque la vivienda lucía idéntica, podía percibir su reflejo en su rostro. Experimentaba una sensación distinta. Algo en el ambiente, la calma en el entorno, la falta de una disculpa, provocó que detuviera su acción. Nos sentamos en la cocina mientras las barras de limón se calentaban. Intentó entablar una breve charla. Mostró interés en la biblioteca, el jardín y mi forma de escribir. Contesté de forma cortés pero de manera concisa. No le propuse mi rutina de calentamiento de siempre. No mostraba crueldad, simplemente tenía un sentido de equilibrio. Finalmente, consiguió su objetivo. Opinó que Maya está enfrentando más desafíos de los que logra superar, comentó. La intensidad del colegio es notable. Experimenta una gran carga en este momento. Desplacé hacia un lado y aguardé. Expresó sentirse como si le hubieras herido, sin comprender cuál fue su error. Elsla Murata. Me etiquetaron como anticuado. Expresó que los ancianos no deberían ocupar lugar. Erika respondió de inmediato, demasiado aprisa, que estaba bromeando. Me di cuenta de que ella estaba despreocupada. Existe una disparidad. Erika dirigió la mirada hacia sus manos. Susurró que ella requería tu presencia. Decidí tomar aire. Cuando estaba asegurando su porvenir, ella contaba con mi apoyo incondicional, mientras cubría todos los gastos con paciencia, brindándole ánimo y amor de manera espontánea. Al perder mi utilidad, también perdí mi visibilidad. Al despertar, mi voz resonaba con calidez. Aunque no esté molesta, ya no pasaré desapercibida. Erika no presentó argumentos. Fue entonces cuando me di cuenta. El poder experimentó un cambio. No fue por mi demanda, sino porque dejé de esforzarme tanto. En esa ocasión, no me esforzaba por buscar comodidad, algo que nunca antes había hecho. No revelaba mi verdad para proteger sus emociones. Y percibió su presencia. Al atardecer, partió llevando consigo una bandeja de vasos con limonada y un abrazo sin palabras. No hay motivo para disculparse. Todavía no. Sin embargo, el comienzo de algo. Tras esa noche, me llegó un correo electrónico de la organización Escuelas Comunitarias. El primer regalo ya había sido recibido en representación de Walter. Alea, una jovencita cuyo padre es mecánico y cuya madre trabaja como asistente, sería la primera elegida. Expresó su agradecimiento por reconocer las capacidades de alguien que pasó desapercibido para los demás. Mis lágrimas no expresaban tristeza, sino una sensación de plenitud al poder retribuir a quienes me apoyaron desde el principio. No estaba solicitando un lugar en la mesa adicionalmente. Estaba edificando algo con mayor resistencia, basado en la libertad de elección en lugar de la imposición. Y así se demostró la fuerza. A finales de marzo fue cuando me llegó el correo electrónico. Nada de llamadas, ni toques en la puerta, únicamente un mensaje sencillo de Erika. Maya desea entablar una conversación, siempre y cuando estés receptiva a ello. Permanecí frente a la pantalla por un extenso periodo de tiempo. No me encontraba molesta. No mostraba asombro alguno. La vida tiene sus maneras de cambiar, sin embargo, yo no era la clase de mujer que abandonaría todo simplemente porque alguien se dio cuenta de su ausencia. Sin embargo, la carta de Walter fue lo que más me impactó. Aunque la memoria falle, es importante mantener presente tu verdadera identidad. Volví a acordarme. Quizás, únicamente quizás, una parte de recordar implica estar abierta a escuchar la perspectiva opuesta. No con el propósito de reabrir heridas del pasado, sino con la intención de aceptar que la sanación puede ser posible sin regresar a lo que fue antes. Por favor, vuelve a redactar el texto. Hazle saber que nos encontraremos en el jardín. Es la medianoche del domingo. Opté por el jardín por un motivo específico. Mostró neutralidad, apertura y vitalidad. Un sitio propicio para el desarrollo. El domingo llegó con un cielo despejado. Después de enfriarse y deshidratarse,
las rosas comenzaron a mostrar su esplendor. Los tonos rosados y rojos se entrelazaban suavemente con la brisa. La evidencia de que los años se transforman, incluso tras las temporadas estivales más intensas. Maya Ribbo Punchlement. Parecía más joven, de cierta forma. No de forma física, pero con una actitud más sosegada y modesta. La expresión de sus ojos no reflejaba ni orgullo ni distracción. Tomó asiento a mi lado en la mesa, con las manos detrás de la espalda, como si se estuviera abrazando a sí mismo por la disciplina. «Saludos, querida abuela», expresó con ternura. Mis lágrimas brotaron. Saludos, Maya. Se produjo un silencio incómodo entre los dos. No es aburrida, simplemente llena de emoción. Ella mencionó haber leído tu artículo en 2 ocasiones. Logró sacarme las lágrimas. No contest. Decidí permitirle continuar. No percibí la cantidad de grano que ingerí. Te expresaste mucho, pero yo lo consideré simplemente como un murmullo. Bajó la mirada. He tenido la oportunidad de reflexionar. Me atrapó perder el dinero de la matrícula. Lo que más me dolió fue darme cuenta de que te perdí a ti. El símbolo del asterisco. Esa situación me llevó a respirar de manera exacta. No por ser manipulador, sino por su sinceridad. Expresó de inmediato que no estaba solicitando nada. Me gustaría expresar solamente mis disculpas. Ludarigi la Murata. Nada de llanto, ni teatro, solo la sinceridad. Esa era una cuestión relevante. Expresé con serenidad mi agradecimiento. ¿En serio? Había un destello de esperanza en el horizonte, casi palpable, pero decidí no prestarle atención. Sin embargo, es fundamental que comprendas, Maya. Experiment on cambio. No movido por la desesperación, sino por la imperiosa necesidad. De forma pausada, ella dejó escapar un grito. Comprendo la situación. Expresé que era capaz de amarte, pero aún existen límites en mi corazón. Es posible que te perdone, pero aún así decidir no respaldar tus próximos proyectos económicos. El amor no implica necesariamente ser salvador. Un torrente de lágrimas se desató en sus ojos. Las tareas de limpieza quedaron pendientes. Expresó su comprensión. Realmente comprendo la situación. Compartimos un rato juntos. Le mencioné a Walter acerca del programa de becas escolares. Información acerca de Elea. De lo lleno de orgullo que habría estado él. Al sentarnos listos para partir, Maya me dio un abrazo. No de forma habitual, rompiendo la rutina, pero con precaución. Bastó con eso. Esa noche, más tarde, me encontraba sola en mi tabla, envuelta en una piel suave mientras el cielo se tornaba de un tono lavanda. En mi mano, una taza de té se rompió poco a poco. Ante mis ojos se desplegó el hermoso jardín. Viva, resplandeciente, extraviada. El invierno había transcurrido. Después de desplazarse en completo silencio, parecía inerte hasta que volvía a renacer con fuerza. Diferente a lo anterior, pero completo. Esa fue mi forma de ser. Aquella mujer no era la que en el pasado me resultaba tediosa y a la que necesitaba para sentirme reconocido a través de su ayuda. Mi nombre era solamente Lorraine. Una mamá, una abuela y un abuelito. Una mujer que irradia una poderosa calma y cuya voz ha descubierto cómo expresarse sin necesidad de alzar el tono. En el momento de silencio, no experimenté sensación de insignificancia. Experimenté un profundo vacío en mi interior. Consideré a todas las mujeres que son similares a mí. Mirada de reojo, menospreciada, pasada por alto por ser demasiado amable, demasiado callada, demasiado generosa. Quisiera que pudieran experimentar la emoción que estoy sintiendo en este momento. 2 asteriscos, tranquilidad. Dominio. 3 veces el símbolo de asterisco. En algún sitio lejano, Alea se estaba alistando para su primer día de clases. Sin ser consciente de que el destino de una anciana se había entrelazado con el suyo. ¿Qué hay de Maya? Tal vez habría llegado a ser una mujer que brindaba a los demás sin descuidar su propio bienestar. Tal vez no lo haga. Sin embargo, esa tarea no estaba en mis manos para solucionar. Observé cómo las rosas se abrían y me llené de alegría.
La característica principal de las raíces es su profundidad en el suelo. Aunque no haya testigos presentes. Aunque nadie les exprese su agradecimiento. Ellas se encargan de todo. En este momento, yo me encontraba siendo apoyado.